tardes, bienvenidos una vez más al canal en catedrático.com a través de YouTube. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del video de analítica de textos. Como decíamos anteriormente, el análisis de textos es parte de lo que es inteligencia artificial, está vinculado a lo que es el Machine Learning, está vinculado a lo que es toda la analítica de datos y consecuentemente hay muchas aplicaciones que se están dando en estos momentos en las empresas, tanto medianas, grandes y también a veces empresas pequeñas, empresas muy innovadoras, empresas sobre todo que están dedicadas a la tecnología, a los servicios de internet principalmente. Dentro de eso, lo que se ha llamado la asistencia al cliente 24/7. Pues bien, entonces en este capítulo vamos a continuar explicando, por ejemplo, de qué manera se completa el proceso de aprendizaje de las máquinas, en este caso las computadoras, para hacer análisis de textos. Vamos a tocar en profundidad, por ejemplo, esos sistemas de aprendizaje, tanto el sistema de aprendizaje supervisado y el no supervisado. De igual manera, vamos a comentar sobre la analítica de texto vinculado al clustering. Como saben ustedes, el clustering es parte también de lo que es inteligencia artificial y se aplica en varios campos, por ejemplo, desde la astronomía hasta la biología. Y por qué no decirlo, en estos mercados emergentes de tecnología se aplica mucho lo que es inteligencia de negocios. Pues bien, entonces vamos a pasar a continuación las diapositivas y de esa manera vamos a ir comentando con ustedes para luego venir nuevamente con las conclusiones finales del video de esta semana. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es el Deep Learning? Como veíamos en el título, es el aprendizaje profundo. En una palabra, es entender la analítica de texto. ¿Para qué? Para clasificar, reconocer, detectar y describir. ¿Qué cosas? Todo lo que contiene un texto. Por ejemplo, el Deep Learning no es una cosa más que una Machine Learning, o sea, una máquina de aprendizaje que ejecuta tareas con la finalidad de reconocer la voz, identificar imágenes y posteriormente nos va a servir para hacer predicciones. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Aquí en pantalla tenemos, por ejemplo, que nosotros podemos jugar el famoso AlphaGo hasta detectar el fraude. Con el poder de cómputo y la inteligencia artificial, hoy día podemos recopilar, entender los detalles, podemos detectar las ubicaciones, la red y la actividad, y de esa manera interpretar ese comportamiento de nuestros clientes o de nuestros proveedores. Tecnologías usadas para el análisis de textos. Por lo general, esto está vinculado a cómo el algoritmo que está haciendo el procesamiento de análisis de texto aprende o cómo se entrena, por decirlo así, ¿no? Los analistas, los ingenieros, por lo general utilizan tres modalidades de aprendizaje o las tres modalidades como podría aprender un algoritmo. En pantalla tenemos a estas tres formas. Una de ellas es el aprendizaje basado en reglas, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. A continuación vamos a detallar las características de estos tres tipos de aprendizaje, pero antes de eso vamos a definir o vamos a recordar algunos significados de las palabras que están en estos momentos en pantalla. Por ejemplo, ustedes tienen o están viendo la palabra segmentación, o todas estas palabras que están viendo se utilizan mucho en lo que es minería de texto, análisis de textos. Entonces, veamos por ejemplo qué significa la segmentación.
La segmentación es una tarea que se encarga de identificar grupos naturales y un conjunto de atributos. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos de sus clientes, que es mucho, es bastantes, miles de datos de clientes, ustedes podrían, con un algoritmo, identificar los atributos similares de sus clientes. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el nivel educativo? ¿Cuánto gana? ¿Qué es lo que más compra? ¿En qué gasta? Si compra en línea o compra en forma presencial, si compra por campaña o no. ¿Qué es la tokenización? La tokenización es un paso que divide cadenas de oraciones largas para reducirlos a unas cadenas de oraciones más cortas, con la finalidad de que esto a su vez pueda permitir que algunos segmentos de oraciones sean tokenizados, o sea, sean capaces de incluir una etiqueta dentro de lo que es ese segmento de oración o de oraciones. ¿Qué lo es más importante en este recuento de palabras? Es lo referido a categorización. ¿Qué es una categorización? Una categorización es la integración de documentos de texto en una aplicación de esa minería de textos. Esas categorías pueden ser una, dos, tres o varias categorías. Esas categorías, al realizar la minería de textos o el análisis de textos, nosotros podemos clasificarlo por clases, por grupos y al mismo tiempo asignarlo una etiqueta. Por ejemplo, imaginen ustedes un texto que toda la información está referida al Perú. Al realizar esa analítica de texto, nosotros o el algoritmo puede dar etiquetas a distintas partes de ese texto. Imaginen que si en una parte de ese texto se habla sobre, o se lee, o se redacta, o está escrito sobre política, el algoritmo le dará una etiqueta a esa parte del texto donde se habla sobre política, donde se habla sobre economía, donde está redactado sobre demografía, donde está redactado sobre la parte social. Es decir, ese análisis de texto sobre la información que está referida a un país llamado Perú puede ser dentro de ese texto etiquetado. Y a su vez esas etiquetas van a tener un rango de valorización que se irá asignando dependiendo de cómo el algoritmo está aprendiendo a procesar esa información. ¿Qué es un análisis de sentimientos? Un análisis de sentimientos no es otra cosa que una información etiquetada. Por ejemplo, de acuerdo o no de acuerdo, positivo, negativo, neutro, a favor, en contra. Ese análisis de sentimiento, vuelvo a repetir, es una información que se procesa utilizando etiquetas. También tenemos aquí que mencionar a lo que es el reconocimiento de entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una persona, puede ser una organización, puede ser fechas, pueden ser cantidades. Todo este reconocimiento de entidades sirve para después establecer relaciones. Ya hemos dicho que esas relaciones dentro de un análisis de texto va a estar etiquetada, va a estar categorizada y va a estar segmentada. Por otro lado, también tenemos aquí el resumen de texto. El resumen de texto es un
análisis que realice el algoritmo en base a las etiquetas que ya están categorizadas y que están segmentadas, y finalmente ese análisis de texto nos va a dar a nosotros ciertos atributos con respecto a todo lo que nosotros estamos incluyendo como información dentro de un análisis de textos. Noten ustedes que tanto el el aprendizaje supervisado y el aprendizaje basado en reglas está unido al aprendizaje profundo, al aprendizaje que tiene que ver con Machine Learning, como la forma en la cual la inteligencia artificial se está aplicando para el análisis de textos. Y el otro, el aprendizaje no supervisado, como veremos más adelante, está vinculado a la técnica del clustering o del clúster. Ahora sí, precisemos qué es el aprendizaje supervisado o cómo un algoritmo es entrenado mediante esta técnica. Los algoritmos de aprendizaje supervisado son entrenados utilizando etiquetas como entrada para a su vez obtener un resultado deseado. Este entrenamiento mediante etiquetas va a ir continuamente mejorando la información o el procesamiento de información utilizando clasificaciones, regresiones, predicción y por último obteniendo resultados para la toma de decisiones. Por lo general, la técnica de aprendizaje supervisado se utiliza para aplicaciones donde los datos históricos predicen eventos futuros. Imaginen ustedes que tienen una tienda en línea y que ya tienen información pasada sobre el porcentaje de fraudes que se realizan mediante tarjetas electrónicas o tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Pues bien, el algoritmo que está siendo entrenado mediante un aprendizaje supervisado nos va a dar información o nos va a dar resultados con mucha precisión o con un alto grado de probabilidad qué porcentaje de las transacciones diarias están dentro de ese rango de operaciones fraudulentas. También nos puede ayudar a predecir qué porcentaje de clientes pueden devolver la compra o pueden pedir que se les devuelva su dinero por una mala experiencia dentro del proceso de compra. Pero para llegar a esta situación o para llegar a este tipo de análisis, el algoritmo tiene que ser entrenado con etiquetas que tengan un pasado histórico, o sea, que tengan una data detrás que apoye ese continuo entrenamiento supervisado. Es decir, el analista va a ir afinando los resultados mediante la utilización de un algoritmo, que en otras palabras no es otra cosa que un código de programación utilizando etiquetas pasadas. Y hemos mencionado que es una etiqueta, que es una segmentación, que es una categorización. El aprendizaje no supervisado, a diferencia del supervisado, es que ahora el algoritmo está entrenándose con etiquetas que no tienen un respaldo pasado, no tienen un respaldo que está siendo respaldado por eventos que sucedieron en el negocio, sucedieron en la toma de informaciones anteriores. Sin embargo, este tipo de aprendizaje es muy útil para identificar segmentos de clientes, ¿no? Segmentos donde tienen atributos similares. Ya decía hace un momento que estos atributos pueden ser la edad, puede ser el nivel de educativo, el nivel de compras unido al nivel de salarios, el nivel de respuesta de determinados clientes a distintas campañas de marketing, ¿no? Entonces, te puede
ayudar el algoritmo que está siendo entrenado mediante un aprendizaje no supervisado a identificar esos patrones ocultos. Entonces, ¿de qué va a depender que yo utilice un aprendizaje supervisado o no supervisado? Va a depender del costo. Y va a depender también del propio entrenamiento o de la propia especialización que tengan los analistas para utilizar uno u otro método de aprendizaje. Por ejemplo, en el aprendizaje no supervisado se utiliza la tecnología o la técnica de clustering, y en el otro no. En el otro se utilizan más técnicas de tipo estadístico aplicado al uso de etiquetas en procesos de segmentación y categorización. A continuación tenemos el aprendizaje semisupervisado. Este aprendizaje semisupervisado es una combinación de ambas cosas, es decir, se va a utilizar un poco de etiquetas con pasado histórico y un poco más etiquetas con pasado no histórico, o sea que no están apoyadas en una data anterior. Entonces, ese aprendizaje semisupervisado estará generalmente unido a lo que es, como les decía hace un momento, al costo y a las conveniencias en utilizar clasificaciones o técnicas estadísticas como regresiones, y consecuentemente esas regresiones, la confianza que se tenga en el nivel de predicción. Es de mucha utilidad, por ejemplo, este aprendizaje semisupervisado para identificar imágenes. Imagínense ustedes la información que nos puede arrojar un satélite de grandes extensiones de áreas geográficas, y que necesitamos nosotros reconocer patrones en base a fotografías que se utilizan. Entonces, ahí es muy costoso o muy caro etiquetar esas informaciones que nos dan las fotografías. Entonces, lo que se utiliza es un proceso de identificación no etiquetado o más etiquetado con información pasada o menos información pasada, para de esa manera uno tener un resultado en el caso de imágenes. Queremos hacer reconocimiento de el rostro de una persona para, por ejemplo, niveles de seguridad en algunas instalaciones. Nosotros podemos utilizar ese aprendizaje semisupervisado. Queremos también obtener información que sea menos costosa y que tenga menos esfuerzo en su obtención, o sea que se necesita información mucho más rápida para tomar decisiones. Tenemos el aprendizaje semisupervisado. Seguramente ustedes estarán preguntándose a esta altura de la exposición, ¿por qué es importante entonces el método de aprendizaje o la forma de aprendizaje de los algoritmos con la minería de datos, las máquinas de aprendizaje y el aprendizaje profundo o deep learning? Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque van de menos a más en lo que es análisis, poder de cómputo y aplicación más sofisticada en el uso de la data no estructurada. Veamos entonces qué es la minería de datos. La minería de datos es la aplicación de métodos principalmente estadísticos en el aprendizaje de los algoritmos. Se utiliza mucho lo que es el análisis de serie de tiempo. Se utiliza también la máquina de aprendizaje o machine learning para encontrar o obtener percepciones,
patrones y de esa manera establecer relaciones para tomar decisiones. La minería de datos, entonces, es una técnica que nos permite obtener o extraer percepciones de datos utilizando generalmente algoritmos estadísticos. ¿Qué es el Machine Learning? A diferencia de la minería de datos, el Machine Learning es un método de análisis que se construye en base a modelos analíticos. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del Machine Learning es entender la estructura de los datos. Y si poco a poco va entendiendo esa estructura de esos datos, la máquina de aprendizaje va a hacer todo lo posible por ir ajustando las distintas distribuciones teóricas de algoritmos estadísticos para que los analistas lo puedan entender de la mejor manera y puedan tomar decisiones. Por lo tanto, el Machine Learning nos va a servir para explorar la estructura de esos datos no estructurados. Es un enfoque interactivo, es decir, que va aprendiendo paso a paso, a tal punto que identifica patrones y va a tomar decisiones de forma automática. Por eso que se le llama una máquina de aprendizaje o Machine Learning, porque sus sistemas o esos algoritmos le van a permitir aprender de esos datos, identificar patrones y establecer relaciones, como lo podríamos hacer con la minería de datos, solamente que esta vez el Machine Learning va a ir aprendiendo de una manera casi automática, con menos intervención humana. Es decir, va a ir arrojando información continua y que los analistas pueden tomar decisiones. ¿Qué es el Deep Learning? El Deep Learning es algo mucho más avanzado. ¿En qué sentido? Utiliza el poder cómputo y la inteligencia artificial. Esta técnica de aprendizaje es actualmente una técnica, como dije, de avanzada, de vanguardia, para identificar no solamente textos, te puede identificar patrones en las imágenes, patrones en los sonidos. Es decir, es mucho más completa que la minería de textos, la minería de datos y el Machine Learning. ¿Qué es lo que se busca utilizando el aprendizaje profundo? Es decir, ese aprendizaje supervisado y ese aprendizaje por reglas. Es ajustar con mayor precisión el reconocimiento de esos patrones que nos da la data no estructurada. Sirve para tomar decisiones en áreas como la medicina, en áreas de inteligencia artificial aplicada a los negocios, que tienen que ver en muchos escenarios con alta incertidumbre y que por lo tanto tomar decisiones implica mucho riesgo. Actualmente hay servicios ya casi popularizados, o sea que de mucho acceso y no tan caros, para minería de datos y Machine Learning. El aprendizaje profundo es una técnica que requiere de parte de los analistas bastante experiencia, mucha capacitación y también tener bastante poder de cómputo.
Antes ya de entrar a la parte final de esta exposición sobre minería de textos, hagamos un pequeño repaso sobre el proceso de la minería de textos. Hay 6 pasos, ahí tienen en pantalla. Primero es importar, luego pasamos a los conceptos, al filtro, a los sentimientos, a los temas y finalmente a las categorías. En consecuencia, todo el proceso de minería de textos va a pasar por estas etapas. Desde el momento en que se empieza a importar los datos hasta llegar a establecer categorías. Y una vez más, decimos que la categorización no es otra cosa más que la integración de documentos de texto en una aplicación de minería. Ahí, en esa aplicación, se estarán asignando o se estarán estableciendo distintos patrones de comportamiento, distintas formas de información que estarán reflejando una estructura de datos para después ir aplicando el aprendizaje con los logaritmos para ir al final obtener información que sirva para tomar decisiones. Ahora sí estamos entrando a la parte final del video y lo que tienen ustedes en pantalla es un ejemplo de un clasificador de lenguaje natural. Para los que nos están siguiendo en esta serie de videos sobre analítica de texto, en el video o en la primera parte que ya hemos tocado hace varias semanas, nosotros hablábamos de la programación del lenguaje natural. Por lo general, y esto es cuestión de que ustedes por su cuenta investiguen, exploren, la analítica de texto está siendo muy aplicada en lo que es los chatbots, las respuestas 24/7 a los clientes, especialmente en el comercio electrónico. Bien, el clasificador del lenguaje natural es toda una técnica que categoriza un texto, o las frases de un texto, o las partes de un texto. Por ejemplo, si ya tenemos categorizado un texto que está referido o está relacionado con el clima, nosotros podríamos hacer preguntas a esa máquina virtual, a ese machine learning, a ese robot, a ese chatbot, sobre, por ejemplo, la temperatura en este momento o la temperatura que se está estimando para el día de mañana. También podríamos preguntar si hoy día va a llover o mañana lloverá o si es posible que llueva dentro de 2 días. Lo que quiero decir es que nosotros podemos interactuar con esas aplicaciones que ustedes descargan en su teléfono inteligente y empezar a preguntar, empezar a pedir información o quizás bajar archivos que ustedes puedan contestar, meter datos en esos archivos y que en unos minutos o en unos segundos le estén respondiendo a su correo electrónico, ¿no? También ustedes podrían bajar aplicaciones donde con simplemente mover el dedo, ¿no?, y estar haciendo una transacción en línea o leyendo un código de barras con su teléfono celular y enviando dinero a esa otra persona que está al otro lado de la línea. En fin, lo que nosotros estamos viendo es, como les dije, algo muy práctico sobre lo que es la aplicación del lenguaje natural vinculado a el clima. ¿Qué es lo que podemos entonces ir concluyendo ya?
que las soluciones técnicas de análisis y programación para el análisis de texto están centradas en los siguientes algoritmos o técnicas estadísticas. ¿Cuáles son? El clustering, las regresiones, los modelos lineales, los análisis de variantes, los árboles de decisión y el procesamiento paralelo de textos. Bien, estimados seguidores de Catedratic.com, ya para cerrar el video vamos a precisar algunas conclusiones importantes que tienen que ver con la minería de texto. Tenemos 4 puntos. El primero es la recogida de información, es decir, levantar información. En segundo lugar son las etiquetas. En tercer lugar está la clasificación o categorización y finalmente el clustering. Primero, ¿por qué es importante levantar información? Porque a través de esta actividad vamos a identificar los elementos que tienen el mayor peso informativo en un texto. Las etiquetas. ¿Por qué es importante las etiquetas? Las etiquetas nos permiten reconocer una estructura de un texto y dar o asignar categoría a las palabras. Luego, ¿por qué debemos hacer una segmentación? Porque en la segmentación vamos a reconocer los principales temas o el tema en todo caso que está contenido dentro de un texto. Y finalmente el clustering. En el clustering vamos a poder descubrir los principales temas y al mismo tiempo hacer o establecer las relaciones que se dan entre estos temas y un conjunto o un grupo de documentos que podemos tener en una base de datos. Imaginen ustedes que si tienen una página web donde hacen negocios en línea, ustedes van a poder agrupar a sus clientes por sus características o la forma como visitan su página web, las actividades que hacen en su página web, el número de visitas que realizan y toda la información que ellos van detallando o van entregando al momento que ingresan a una página web. También este clustering puede ser aplicado o puede ser utilizado por los profesionales de la salud, por ejemplo, a los que están laborando en un laboratorio médico, podrían identificar y clasificar, agrupar a los pacientes por las características que van encontrando en los análisis de sangre. También podrían hacer ustedes labor de seguimiento para mejorar sus consultas, su servicio en psicología. Por ejemplo, podrían ustedes también clasificar a sus pacientes por sus características de personalidad a partir de la información que van dando o que van soltando a través de una encuesta. Desde el momento en que ustedes van obteniendo información, van a poder procesar esa información con la minería de texto. Bien, entonces con este video estamos cerrando toda esta parte de lo que viene a ser inteligencia artificial, deep learning, machine learning y la minería de datos. Muchas gracias por ver el canal, por seguir y por, si es la primera vez que están entrando al canal, por favor suscríbanse y como siempre que les vaya muy bien. Estaremos próximamente emitiendo un nuevo video.